Buenas noches, el Señor le bendiga, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, el Eterno, el Abacadosh. Tengo tiempo de no montar un nuevo video y quiero montar uno hoy. Quería hablar de un tema muy importante que para muchos desconocen. Empezamos a estudiar doctrina en las iglesias, buscándonos acercarnos al Señor, y hay cosas que pasamos por alto y que son importantes, que tenemos que entenderlo y poner un punto sobre esto en reflexión. ¿Qué es lo que te quiero hablar hoy? Es que la Biblia siempre perteneció a la iglesia evangélica o siempre perteneció a la iglesia católica. ¿Cuál es la raíz verdadera de la palabra de Dios, lo que hoy llamamos la Biblia? Bueno, déjame decirte que no siempre fue así. La Biblia es un libro que fue entregada para un pueblo hebreo, un pueblo israelita, y ellos todavía que se mantienen en esa palabra. Una parte de ellos, de la promesa que les iba a ser dada, todavía la conservan a ellos. Y lo que hoy conocemos como la Biblia, se la debemos de que ellos la conservaron por muchos años hasta el día de hoy. Bueno, y quiero comenzarte hablando desde que desconocemos hasta los tiempos, porque la profecía dice que cambiarían hasta los tiempos. Dice la palabra de Dios que llegaría un momento que se cambiarían los tiempos. En Daniel 7:25 podemos ver que dice así, ¿no? Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Esto de tiempo, por tiempos y por medio tiempo quiere decir 3 años y medio, 1260 días. Lo dice varias veces en la palabra de Dios. Ok, pero dice que se cambiarían los tiempos. Vemos que desde hace 2000 años para acá los tiempos cambiaron. ¿En qué modo? Me preguntarás tú. Dice, en el antes y en el después de lo que conocemos de Cristo. El tiempo que hubo antes de Él y el tiempo después. Por eso es que no podemos comprender en qué año estamos si no comprendemos los años anteriores. Y todo esto es como que quieren borrar el pasado. O sea, borrar todo lo que estaba antes. Y hay un canal donde, en mi canal, hay un tema donde yo hablo de la cronología de año por año. Cómo podemos sacarlo desde Adán hasta Moisés. Bueno, pero podemos ver en ese video que Adán vivió 930 años. Seth nace en el año 130, el hijo de Adán. El nieto es Enoc, nace en el año 235. Cainán en el 325. Mahalaleel en el 395. Jared en el 460. Enoc nace en el 622, Matusalén en el 687, Lamec nace en el 874, que es el noveno, Lamec, el papá de Noé. Él nace en el año 874. O sea que Adán para esta fecha estaba vivo, porque vivió 930 años. Bueno, después de Lamec, Noé, pero se muere en el año 1042 y Noé nace en el 1056. Quiere decir que cuando el hijo de Noé se muere, todavía no había nacido Noé. Enoc nace en el año 622 y muere en 987. Y tiene un hijo que se llama Matusalén, que nace en el 687 y muere en 1656. 1656 es el año del diluvio. Lo puedes comprobar con la cronología de los tiempos en el canal YouTube, que hay año por año, y podemos ver que el año del diluvio es el año 1656 y el año de muerte de Matusalén. Pero Enoc caminó con Dios, se halló un hombre bien ante los ojos de Dios. Y este hijo Matusalén, él le pasó todo. Enoc le enseñó a su hijo Matusalén. Y Matusalén pudo enseñarle a Noé y a Seth. Porque muere en el año 1656 y Noé nace en el 1056. O sea que tuvo muchos años para enseñarle la palabra a Noé. Porque Noé también fue visto bien ante los ojos de Dios
porque alguien le tuvo que haber pasado la información y ese fue Matusalén, que vendría siendo el bisabuelo de Sem, exactamente, y vendría siendo el abuelo de Noé. Matusalén tuvo a Lamé y Lamé tuvo a Noé. Matusalén es el abuelo de Noé. Bueno, y fueron pasando los tiempos hasta que nace Abraham en el año 2008 y muere en el 2183 a la edad de 175 años. De ahí nace Isaac, Jacob, Leví, Coat, Amram y Moisés, que nace aproximadamente en el año 2430. Podemos entender, entendiendo esto, que es a Moisés en el año 2433 y cuando él tiene 80 años, entonces estaríamos hablando aproximadamente del 2500 y algo, que le fue entregada la ley. Él es el que escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco, los primeros 5 libros. Él los escribe. Y entonces, ¿a quién le fue entregado? Por medio de estos libros podemos darnos cuenta, en el Pentateuco, podemos dar cuenta que se le da a un pueblo israelita, una congregación que estaba en Egipto. Salen de Egipto por medio de Moisés y en el año 2500 aproximadamente, 2513 salen de Egipto. Ahí es cuando se le entrega la Torá a Moisés. O sea, que él empieza a escribir esos 5 libros. Él muere cuando tiene 120 años y ahí es cuando prácticamente la congregación tiene los libros. Esos libros fueron pasados por generación en generación. Vemos el periodo luego de los jueces, vemos el periodo de los reyes. Y vemos que en el periodo de los reyes, el primer rey fue Saúl, después David, Salomón. Salomón, más o menos en el año 2989 hasta el 3029. Son los 40 años del mando de Salomón. Y cuando Salomón tiene 11 años reinando, termina de construir el templo de Jerusalén, que es el año 3000, cuando se construye el primer año el templo de Jerusalén. Estos datos es muy importante tenerlos. Estos libros fueron entregados a una congregación que estaba en Egipto, salieron de Egipto de la mano de Moisés. El Dios Todopoderoso demostró su poder al faraón y a todas las naciones, que es el Dios de Israel, es el verdadero y el único. Ok, estamos ya en el año 3000 con la construcción del primer templo de Jerusalén y viene la profecía, vienen profecías de Daniel de las 7 semanas, de las 70 semanas, y eso da aproximadamente a que la crucifixión del Señor iba a ser en el año 4000. Y entonces empiezan a rodar, ahí sí empiezan a rodar los 2021 años que tenemos, pero hay que restarle los 33 de la edad de Cristo, ¿verdad? Entonces serían los 4000 cuando fue crucificado, 2021 y le resta los 33 de la vida de él, para tener aproximadamente el tiempo que verdaderamente estaba. Entonces, así podemos resumir que desde el año prácticamente 2513 que salen de Egipto, pasan 40 años, entonces serían los 2553, cuando ya se muere Moisés, le entrega los primeros 5 libros y empiezan a escribirse los otros libros también, los libros de los profetas, Ezequiel, Daniel, Oseas y todo eso. Iban pasando los reyes, el periodo de los reyes, y se iban también escribiendo al mismo tiempo los profetas. Los profetas que estaban. Y ese es otro tema que tenemos que ver. El tema de cuándo fueron escritos los libros, en qué momento. El libro de Ezequiel, el libro de Oseas, el libro de Jeremías, el libro de Zacarías. ¿Cuándo fue que se fueron escribiendo? Y podemos darnos cuenta por medio de cuando empieza el periodo del libro de Daniel, de Oseas y todo, cuál era el rey que estaba mandando en ese momento. Hasta ahora podemos ver que no hay ningún cristiano.
porque todavía la época de la cristiandad comienza después de Cristo. Estamos en el 2021, en el año 325. Constantino deja la persecución a los judíos y a los cristianos, pero bueno, la persecución a los judíos, él se convierte en cristiano. De su muerte, a partir de la muerte de nuestro Señor Jesús, Jesús HaMashiach, comienza un periodo de persecución a la iglesia, pero también iba a haber una persecución al pueblo judío. ¿Qué decía la profecía? Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y eso cuando podemos verlo en el libro de Macabeos. En el libro de Macabeos podemos darnos cuenta de que lo que sucedió con esa abominación desoladora cuando estaba un rey que era descendiente. Estamos en el periodo de Grecia, cuando Grecia está mandando. Mira, dice así, y cuando empieza a leer Macabeos, dice: Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que venía del país de Quintín, reinaba por toda Grecia. Después de haber vencido a Darío, rey de los persas, reinó en su lugar y sostuvo numerosas batallas y se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esta región. Llegó hasta los confines del mundo, amontonando riquezas de muchos países, y la tierra tuvo que callarse ante él y su orgullo no tuvo límite. Reunió un ejército muy numeroso, dominó a provincias, pueblos y reyes, los hizo sus súbditos, pero después de todo eso cayó enfermo y vio que se iba a morir. Entonces convocó a sus compañeros, los que le habían sido educados con él desde la infancia, y le repartió su reinado, estando él aún con vida. Alejandro murió después de 12 años de reinado. Reinó 12 años, nada más Alejandro Magno. Sus compañeros tomaron el poder, cada cual con su sector, y luego de su muerte todos ellos hicieron coronar como reyes, y los mismos hicieron a sus hijos después de ellos durante largos años, y el mal fue aumentando en la tierra. Ahora, de su descendencia salió aquel retoño impío, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado primero como rey en Roma, pero el año 130 de la realeza de los griegos subió al trono. Fue entonces cuando surgieron en Israel unos renegados que arrastraron a muchos consigo, y reconciliándonos con las naciones que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos nos han ocurrido muchas desgracias. Está buscando reconciliarse con los demás, porque desde que habían roto relaciones con ellos le habían venido muchos problemas. Esta sugerencia tuvo buena acogida. Algunas personas de nuestro pueblo fueron a ver al rey, quien los autorizó para que siguieran las costumbres de los paganos y construyeran en Jerusalén un gimnasio tal como lo hacían los paganos. Y repusieron los prepucios y renegaron de la alianza santa, rompieron el pacto santo, para engancharse a sí mismo al carro de los paganos, se vendieron para hacer el mal. Cuando Antíoco creyó que ya tenía el reinado en sus manos, quiso también reinar en Egipto y ser así el soberano de 2 reinos. Invadió Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes, caballería y muchos barcos. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, quien no opuso resistencia y emprendió la fuga. Muchos hombres cayeron muertos. Antíoco se apoderó de las fortalezas de Egipto y arrastró todas las riquezas del país. Después, más adelante, dice: después de haber vencido a Egipto, todo el camino regresó en el año 143. Fue entonces cuando se abalanzó sobre Israel y sobre Jerusalén con un poderoso ejército. Lleno de orgullo, Antíoco entró en el santuario, sacó el altar de oro, el candelabro en el que brilla luz con todos sus accesorios, la mesa, las vasijas para ofrendas, las copas, los incensarios de oro, las velas, las coronas, y arrancó todas las placas de oro que adornaban la fachada del templo. Juntó todo el oro de la plata, objetos preciosos y todos los tesoros escondidos que pudo descubrir, y se fue hacia el país llevándose todo. Derramó mucha sangre e hizo declaraciones injuriosas contra Dios. Todos los pueblos de Israel estaban de duelo, los jefes y los ancianos gimen. ¿Ves? La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Había sucedido antes, ¿verdad? Después del periodo de los reyes, se dividieron en las tribus del norte y las tribus del sur, las tribus de Israel y las tribus de Judá y Benjamín. Bueno, sucedió que
de las tribus del norte, donde estaban las 10 tribus, ellos se fueron cautivos a Siria. Eso tenemos que conocerlo. Después de Salomón, las tribus se dividen. Y eso es muy importante, el conocimiento. Porque ellos, después de... no hubo un rey bueno delante de ellos y se van hasta Siria en el año aproximado 3280. Se van ellos a Siria, las 10 tribus. No hubo un rey bueno. Por la parte de Judá, ellos se van a Babilonia en el año 3430, o sea, muchos años después, y se dan 70 años cautivos con el rey de Babilonia, Nabucodonosor, hasta el año 3500, ¿verdad? Bueno, vimos que la abominación, se destruye ese primer templo, se construye después el segundo templo. Cuando vemos a Ciro, que es el del imperio medo-persa, se da la orden con Darío de la construcción del segundo templo. Y esto es lo que pasa después, cuando entran los griegos, la abominación desoladora, que hicieron el templo y tuvieron que, por eso tenía que ser destruido. El Señor les dijo, el Señor Jesús, después del imperio griego viene el imperio romano, y el Señor Jesús nace cuando está el imperio romano. Yeshua HaMashiach. Y él le dice, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo había sido profanado, tenía que ser destruido y no iba a quedar piedra sobre piedra. Ahora, dice el Señor que en los postreros tiempos iba a pasar lo mismo que pasó con Antíoco Epífanes, que por eso que dice, es importante conocer que la Biblia que hoy tenemos, que conocemos como la Reina Valera, perdió muchos libros, se los sacaron. Tenemos que hablar un día de cómo fue evolucionando la Biblia, pero lo cierto es que le faltan muchos libros. La Iglesia Católica tiene muchos libros de que para la Iglesia evangélica los consideran libros apócrifos. Ahora, son libros judíos, no son libros que se fueron puestos por la Iglesia Católica, porque esa Biblia no es, la original no fue católica. Ellos fueron llamados por primera vez, como dice la palabra de Dios, cristianos en Antioquía. Pero los llamaban cristianos, era para ofenderlos como pequeños cristos, como pequeños untados. En realidad ellos se llamaban los del camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el libro de los Hechos podemos ver cómo ellos mismos, entre ellos, se llamaban los del camino. Y Pablo también lo conocía, que lo llamaba una secta, que son los del camino. Ok, ya del año 4000 hacia adelante, con la muerte de nuestro Señor Jesús, se tenía lo que era la Biblia Septuaginta en ese momento. Era la Biblia que se leía, la Septuaginta. Todavía no es una Biblia católica, no se había traducido el católico. Estaba la Biblia en hebreo, arameo, y estaba viendo, la Septuaginta se tradujo al griego, porque ya había muchos que habían nacido en el tiempo del imperio griego, y ya habían perdido su lenguaje, habían perdido su escritura. Entonces, que para conocerla se escribió la Septuaginta, y la Septuaginta tiene que ver con 70 personas que la pusieron en diferentes partes, cada uno traducirla, y después estaba perfectamente cuando la fueron a revisar. Esa es la Septuaginta. Ellos sí mantienen los mismos libros, como Baruch, como Tobías, como Macabeos. Son libros preciosos. Cuando tú lees Macabeos, es la historia de Alejandro Magno, de Grecia, y te ayuda a entender cómo ellos guardaban fervientemente sus estatutos y la instrucción de Dios de un pueblo. Ellos lo seguían guardando. Eso la puedes ver cuando tú estudias el libro de Macabeo. Es que hay una confusión, y la confusión es de pensar de que en el tiempo de Josué, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de ellos, esos libros eran valiosos para ellos. Y hoy, porque vinieron 3 personas, 4 personas a decir son apócrifos, ya eso no tenemos que leerlo, ya eso no es para ti. Pero eso es parte de la historia de Israel, la historia de un pueblo al cual se le dio la promesa, porque la promesa le fue dada a Abraham y a su descendencia. Y si todo lo que se anexa a las instrucciones de Dios van a ser parte de las promesas y de los pactos. El Señor dice, yo no he venido
sino por las tribus perdidas de Israel, en Mateo, en el libro de Mateo. Bueno, entonces se fueron escribiendo también los otros libros. Se escribió ahí podemos ver el libro de Amos, de Oseas, Jonás, Isaías, Miqueas, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Daniel, Ezequiel y Abdías. Lo que se conoce hoy, todos esos libros estaban vigentes hasta la llegada de nuestro Señor. Y continuaron, y todavía para ese pueblo son libros son libros que ellos conservan y lo consideran valiosos. Son parte de su cultura, son parte de sus tradiciones y lo consideran la palabra de Dios. Está metida en sus libros. Al igual otros libros como el libro de Yacer, donde podemos ver que el mismo Josué, cuando en la misma escritura dice, mira, busca lo que eso está escrito en el libro de Josué, en Yacer, o cuando vemos Judas, que eso está escrito en el libro de Enoc. Entonces son libros que ellos leían, los tenían, los conservaban, eran parte de ellos. Entonces cuando llega la reforma, la parte de la reforma, es que ellos empiezan a sacar libros, a considerar los que ya no son buenos. Ahora, ¿quiénes son ellos para decir que ya estos libros no tenemos que leerlos? Bueno, la parte también de que tenemos que ver de que ellos fueron perseguidos, de que ellos ponían en riesgo su vida. Estaba la Santa Inquisición desde el 1200 hasta 1800 aproximadamente, donde todo aquel que no se podía traducir la Biblia, no te podía decir algo en contra, y empiezan a salir Martín Lutero, Casiodoro Reina, Cipriano Valera, y empiezan a salir todo. Empieza la parte de los valdenses. Vamos a hablar un poquito de los valdenses. Vamos a ver. El movimiento valdense surge en el siglo VII a partir del movimiento en Francia, en los pobres de Lyon, y la predicación de Pedro Baldo. Es actualmente considerada como una iglesia protestante, movimiento que se unió en el siglo XVI. Los valdenses se proclaman sucesores directos de los cristianos primitivos, quienes durante las persecuciones por parte de los romanos en el siglo se dispersaron por toda Europa y luego surgió la Reforma Protestante. ¿Ves? Los valdenses, aproximadamente en el año 1200, se empiezan a tomar poder, pues, por medio de los pobres de Lyon, en Francia, y Pedro Baldo era un predicador. Mira como dice este documental acerca de cómo opinaba la Iglesia Católica con referente a los valdenses. Los herejes valdenses se distinguen por su comportamiento y el habla, son impasibles y sensatos, no se esfuerzan en llamar la atención con vestidos extravagantes o indecorosos, no son comerciantes con el fin de evitar mentir, jurar o engañar, viven únicamente del trabajo artesano de sus manos. También sus maestros son tejedores y zapateros. No acumulan riquezas, sino que se contentan con lo necesario para vivir. Comen y beben con moderación, no frecuentan posadas ni van a bailes ni otros lugares de mala reputación. Son lentos para la ira, son trabajadores, se dedican a aprender y enseñar y les reconocerán por su manera de hablar. Con cordura y veracidad, no difaman, no hablan con palabras vulgares o vacías, evitan toda expresión que pueda ser mentirosa o juramento. No dirán sinceramente o verdad, sino que se limitarán a decir sí o no. Según ellos, hacen así porque Jesús les ordenó en Mateo 5:37. De Francia partieron a Italia, al norte de España, donde el rey Alfonso II de Aragón los desterró de sus dominios y prohibió que se les suministrara abrigo y alimento. En el año 1194 se convocó la asamblea de los prelados y los nobles de Mérida, a la que asistió personalmente Alfonso II de Aragón, que dictó un decreto. Ordenamos a todos los valdenses que, en vista de que está excomulgado de la Santa Iglesia, son enemigos declarados de este reino y no tienen quien abandonarlo. Igualmente todos son estados de nuestro dominio. En virtud de esta orden, cualquiera que desde hoy se permita recibir en su casa a los súbditos valdenses asistirá a sus perniciosos discursos o proporcionarles alimentos, atraerá por esto la indignación del Dios Todopoderoso y la nuestra. Sus bienes serán confiscados sin apelación. ¿Por qué? Porque todo aquel que se rebelara contra la Iglesia Católica iba a tener una consecuencia. Eran los que habían tomado el poder. Y esto sucedió hasta que vino Napoleón Bonaparte en Francia
Los cátaros, también conocidos como catarí, del griego cataroi, los apuros, eran una secta religiosa medieval dualita al sur de Francia que floreció en el siglo XII después de Cristo y se desafió la autoridad de la Iglesia Católica. También eran conocidos como los albigenses por la ciudad de Abil, que era un fuerte centro cátaro. Los sacerdotes cátaros vivían simplemente, no tenían posesiones, no imponían impuestos ni sanciones y se consideraban a hombres y mujeres como iguales. Aspectos de la fe que atraían mucho en este movimiento desilusionados con la iglesia. Las creencias de los cátaros, derivación de la religión persa, el maniqueísmo, pero directamente otra secta religiosa de Bulgaria. No es de extrañar que los cátaros fueron condenados como heréticos por la Iglesia Católica y masacrados por la cruzada albigense entre 1200 y 1229, que también devastó las ciudades de cultura al sur de Francia. ¿Ves? Fueron movimientos que fueron levantándose para ir aclarando que la Iglesia Católica no estaba bien del todo, que habían que hacer algunos cambios, habían cosas que estaban ellos practicando que no estaban bien. Y así nace la Reforma, empiezan a rebelarse. Entonces por eso que se le llama los hermanos protestantes. De ahí empiezan a salir, después de que empiezan a salir la reina en español, en inglés, la King James, Reina Valera, la Vulgata Latina. Nosotros hemos olvidado mucho de esas cosas y como cristianos tenemos que interesarnos en esa información, que si realmente tenemos que leer esos libros, vale la pena leerlos, no vale la pena leerlos, si estaban antes de la Iglesia Católica, si la Iglesia Católica fue que los puso para ser apócrifos, ¿me entiendes? Entonces todas esas cosas un cristiano debe conocer, la historia de cómo fueron pasando. Entonces, y darse cuenta y enterarse de una vez por todas que la Biblia que hoy tenemos en la mano es gracias a que esa descendencia de Abraham la guardó y hoy la tenemos gracias a ellos. Que estos libros no vienen de la Iglesia Católica, que la Iglesia evangélica, no. Esto es un libro que fue dado a un pueblo judío, no era en un principio por nosotros, pero ahora nosotros podemos tomarla y anexarnos a ellos como parte de los pactos. No existe un libro no debería existir un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento, sino un solo libro que es la palabra de Dios y la instrucción para un pueblo. Siguen pasando los años hasta el año 325. Ahí es donde queríamos llegar, cuando Constantino llega al poder. También tenemos que entender también de que ellos, el pueblo judío, después de la muerte de Jesús, se rebelaron contra Roma. Tito, el hijo de Vespasiano, Vespasiano era emperador y Tito general, se mete, quema el templo y acaba con la rebelión de ellos. Luego de destrucción del templo, ellos siguen y se rebelan otro que es la Bar Kokhba, creo que se llama la rebelión, y es en el año 200 y algo, ya que ellos se vuelven a rebelar y es cuando sacan a todos los judíos y nos permiten que ellos entren allí. Y no es sino hasta el año 14 de mayo de 1948 cuando por fin se les devuelve la tierra. Ven Mateo 24 cuando florezca, Mateo 24 cuando florezca la higuera, está hablando cuando floreciera Israel otra vez como nación, en el año 1948. Y así van surgiendo. Constantino gobernó en el Imperio Romano, crecimiento hasta su muerte, y se le conoce también como Constantino I, Constantino el Grande. Fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar libertad al culto del cristianismo, junto con todas las demás religiones del Imperio Romano, con el Edicto de Milán de 1313. Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actual Estambul en Turquía, llamándola Nueva Roma. Facilitó la convocatoria al primer concilio niceno en el 325 y se produjo la declaración de la creencia cristiana conocida como el Credo de Nicea.
pero ahora se iba a ser como él quisiera que fuera. El cristianismo según Constantino, que fue el primer papa católico. Él funda lo que es la Iglesia Católica. Bueno, bendiciones. Espero que este video sea bendición y no me crean. Infórmense, busquen información, que esto es para ayudar, para crecer. Bendiciones.